Con nosotros a Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del PP. Muchísimas gracias por venir a la Hora de la 1, Televisión Española. Muchas gracias a ustedes. Esta es su casa, la televisión pública, ya sabe. Muchas gracias. Tenemos que preguntarle sobre el tema judicial del día. ¿Investigó el PP al extesorero? Bueno, yo lo que le tengo que decir es que he leído, como usted, que hay un fiscal que ha hecho un informe al respecto y, desde luego, nosotros, como creemos en la independencia del Poder Judicial y de la independencia de la justicia, pues no tenemos nada más que decir. Con independencia de lo que puedan venir en los titulares de los periódicos o haya investigado un fiscal, presunción de inocencia para todos y independencia de la justicia. Confiamos en ella siempre. El fiscal dice que encuentra indicios muy numerosos y concluyentes. ¿Les preocupa? ¿Cómo le afecta al PP actual este tipo de investigaciones? Bueno, yo, como formo parte del Poder Legislativo, y de lo que usted me está hablando es de la actuación de un informe de un fiscal, como ha habido muchos informes a lo largo de los años que yo llevo más en la vida pública, que es cuando más cerca estás de todos estos procedimientos y de todos los procesos judiciales. Yo tengo por costumbre, no me he pronunciado sobre ninguna de las investigaciones de los fiscales. Fíjese, me tendría que empezar a pronunciar esta mañana sobre las imputaciones, por ejemplo, de un partido que forma parte del gobierno, que está imputado ya, o sobre incluso casos que ha habido en todos los partidos. Estoy recordando algunos de mi propio partido, otros del Partido Socialista, que han sido sobreseídos y han estado 7 años abiertos y después esas personas han tenido un daño irreparable. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser todos muy prudentes en todo lo que decimos, pero no cuando sale un informe de un fiscal que hace una investigación, sino también sobre todo lo que hace el Poder Judicial, ¿no? Como a mí me gusta también que cuando hago una iniciativa legislativa se me respete lo que llevo al Parlamento. Y en este caso, desde luego, respeto a las actuaciones judiciales, pero desde luego hay quien le gusta poner el carro antes que los bueyes. ¿Estará de acuerdo conmigo que entonces lo que quizá erosione al Partido Popular son los titulares? Al Partido Popular en este momento en lo que estamos muy centrados, como sabe, es en todos los problemas que tiene España en este momento. En este momento de lo que, mientras usted y yo hablamos aquí, de lo que están hablando las madres y los padres de nuestro país, es de que los niños hoy vuelven a clase en algunas comunidades autónomas, es de que esos niños vuelvan, que no tengan riesgo para la salud y para la seguridad. Estamos hablando de las personas que están en ERTE, que son más de 800.000, estoy hablando de las personas que están en paro. O los autónomos, esos son los problemas que le preocupan a la gente. Y luego las instituciones del Estado lo que tienen que hacer es actuar, desde luego, conforme al ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, yo lo que hago es el respeto, como siempre, y creo que nunca habrá escuchado de mi boca que yo haya interferido en las actuaciones judiciales, y menos cuando aquí, como sabe, es una cosa previa, aquí no hay imputación, lo que hay es una investigación de la Fiscalía. En un momentito hablaremos de lo que le importa a la gente, que estoy con usted, que es la sanidad, es la educación, pero déjeme puntualizar una cosita más del mundo legislativo. Ayer salió la noticia en El País sobre los mensajes de WhatsApp de Pablo Casado con Pedro Sánchez. Luego el presidente en este programa nos dijo que sí, que efectivamente se habían producido esas conversaciones entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nos dijo que estaba cerrado al 99%, que finalmente el PP se dio atrás, Pablo Casado se echó atrás. ¿Qué es lo que hizo cambiar a Pablo Casado? Bueno, yo creo que ahí lo saben todos los españoles a estas alturas ya de hoy. Hemos sacado un comunicado del Partido Popular donde se explica claramente que se habían sentado los dos partidos para hablar de lo que recoge nuestra propia Constitución, el ordenamiento jurídico, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y como sabe hay un antes y un después, cuando quien forma parte del Gobierno, el partido que forma parte del Gobierno y el propio vicepresidente atacan claramente al modelo constitucional de nuestro país. Aún mismo ayer
dijo que todos los que defendemos el modelo constitucional somos retrógrados, ¿no? Bueno, pues yo soy una retrógrada según su definición. Por lo tanto, el ataque a la monarquía parlamentaria, el ataque a la corona, el ataque al rey Felipe VI nos parece absolutamente intolerable, como nos parece intolerable el apoyo a Bildu para el gobierno vasco, como nos parece intolerable el que siga una parte, desde luego, defendiendo, como hace el partido Podemos, defendiendo la autodeterminación en Cataluña. Por lo tanto, esos son motivos sobrados. Para nosotros no podemos formar parte de un acuerdo con quienes no respetan, desde luego, lo que son las instituciones. Bueno, no le digo las instituciones, digo el modelo de Estado que tenemos en nuestro país, que está, por otra parte, a respetar el ordenamiento jurídico, está aprobado en la Constitución que nos dimos los españoles. De todos modos, el problema de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es un problemón. De hecho, ayer su presidente, Carlos Lesmes, clamaba por ellos. Vamos a escucharle. Le escuché yo ayer. El retraso representa una seria anomalía. Veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones. ¿Puede seguir el PP soportando esa presión? Porque el foco de la mirada de la no renovación está puesta en el PP. Primero de todo, efectivamente, tenemos el Parlamento de España, está así en el ordenamiento jurídico, tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero fíjese, estamos hablando, dice usted, el foco está en el PP, no. Está en el Gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque una parte de ese Gobierno, que yo conozca, 3 veces el Consejo General del Poder Judicial, que preside el señor Lesmes, a quien tengo mucho respeto y he tenido como presidenta también de las Cortes mucha relación con él, personal e institucional, el señor Lesmes sabe muy bien que han tenido que sacar hasta 3 notas de prensa que nunca lo habían hecho, diciéndole por favor que se abstengan estos señores de Podemos y el propio Iglesias, el propio vicepresidente, que se abstengan de entrometerse e inmiscuirse en la separación de poderes que hay afortunadamente en una democracia. Y eso usted sabe que es así 3 veces, 3. La última, ¿recuerda la fecha? No. Pues yo se la recuerdo, el día 19 del mes de agosto. Fíjese si han pasado cosas importantes en nuestro país. Por lo tanto, nosotros lo que defendemos y vamos a defender siempre, que es nuestra obligación, es la renovación, desde luego, y lo que queremos para el Consejo es, como todos saben, habíamos ya llevado alguna reforma en la legislatura anterior, es transparencia, es desde luego que todas las personas que formen parte del Consejo tengan, desde luego, no tengan relación, si me lo permite, con la política, como hemos visto en otras instituciones, ¿no? Como la propia Fiscalía, ¿no? Si ustedes defienden que sean los propios jueces los que marcan la Constitución, los que marcan la Constitución, que nombren a los otros. No, nosotros lo que defendemos es que el proceso sea transparente, que haya transparencia y que haya la máxima profesionalidad. Es decir, ¿y queda rendija? ¿Hay una opción de pacto con el Gobierno? Lo que hay es, como le digo yo, que está en su tejado. En este momento el balón está en el tejado o la pelota, depende del tamaño que le queramos dar a la cosa. ¿Qué necesita el PP para volver a sentarse a negociar? Termino. No, que está allí, pues, fíjese, pues que formen parte del Gobierno personas que no hagan lo que están haciendo, que es, desde luego, respetar el orden constitucional y respetar las instituciones. Entonces, ¿el Gobierno de coalición, con el Gobierno de coalición, el PP no se va a sentar jamás a negociar? Nosotros no podemos llegar a acuerdos, esos acuerdos que están previstos en el ordenamiento jurídico, con personas que van contra el propio ordenamiento jurídico. El Gobierno de coalición ya existía. Las declaraciones y los hechos que hemos vivido, no le he hablado de uno, como usted empezaba hablándome de un informe de un fiscal, pues yo le recuerdo otro hecho determinante. Un partido que forma parte del Gobierno está imputado
en este caso está imputado, como usted sabe, el partido y varios altos cargos del partido Podemos, vamos, creo que me entienden todos los que nos están viendo, pero por si acaso a alguien se le ha despistado, ese es otro elemento clave también en que no queremos ni podemos, desde luego, llegar a algunos acuerdos que pretenden algunos, porque está en juego, como sabe, la independencia judicial y no se pueden llegar a acuerdos con quien se ataca al propio Poder Judicial. Respecto a la moción de censura de Vox, ¿ustedes creen que les puede dañar al PP? Mire, le hablaba yo antes de lo importante, ¿no? Yo creo que lo más importante en este país, en este momento, como sabe, yo soy médico, he trabajado durante todos estos meses mucho en tema coronavirus y lo que le puedo decir es que la gente nos tenemos que preocupar de lo que realmente es. Mire, hay que actualizar la legislación en materia sanitaria para tener más instrumentos para luchar contra la pandemia. Hemos llegado a un acuerdo en la Comisión de Reconstrucción, en el Consejo de los Diputados. Recuerda que llegamos a un acuerdo en materia sanitaria. ¿Quiere que le cuente una cosa? Sí, de claro. todo eso que aprobamos, todavía no se ha aprobado por parte del Gobierno nada. Cuando se nos dice acuerdos, nos están diciendo acuerdos del Consejo, esos acuerdos del Parlamento, se está burlando el acuerdo parlamentario al que llegamos en esa materia. Y por lo tanto yo lo que le pido al Gobierno es que de forma urgente cumpla los acuerdos a los que llegamos. Y eso es en lo que está el Partido Popular. Acabamos de presentar ayer una iniciativa para autónomos, para que se prolonguen, como sabe también, los ERTEs hasta abril, porque hay una situación de una crisis económica brutal, de paro, etcétera. Y en eso estamos. Y entendemos que lo demás, desde luego, no es bueno para el país. No es bueno en el sentido de que no podemos perder el tiempo en cosas, ya sabe, lo de la melancolía, ¿no? ¿Usted entiende que no tenemos que perder el tiempo con la moción de censura? Yo lo que digo es que el Partido Popular en lo que está en este momento es en las cosas que realmente le importan a la gente. Y nuestro tiempo, el tiempo de los políticos, está al servicio de los ciudadanos. ¿Y el Partido Popular no está en recuperar gran parte de esos votantes que se fueron a Vox? El Partido Popular siempre ha defendido, y yo lo he hecho en público, privado también, pero en público, es que el centro derecha tiene que estar unido y que algunos están sirviendo de instrumento a la extrema izquierda y a la propia coalición que hay de gobierno en este momento. Bueno, pues vamos a hablar de lo que de verdad importa. Usted que es Muchas médica, gracias. ¿usted cree que vamos a tener vacuna en diciembre, tal y como anunció el ministro? Bueno, yo tuve una videoconferencia ya en el mes de julio con AstraZeneca, con los responsables de AstraZeneca. La verdad que esa conversación fue muy enriquecedora y muy esperanzadora. Efectivamente es una vacuna que está muy avanzada y yo lo que deseo es que esté lo antes posible. Yo no puedo decir, imagino que el Gobierno cuando lo dice es que tiene información. Yo le voy a pedir en el Parlamento, ya lo anticipo aquí, voy a pedir en el Parlamento el acuerdo firmado. Sabe que hay una publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo al que se llegó en el marco de la Unión Europea, pero quiero saber si hay algún documento firmado que garantice que a España le van a llegar esas vacunas, ¿no? Una cosa es el acuerdo que tuvieron a nivel de Unión Europea, pero otra concreta es a nivel de la empresa, el fabricante, cuándo nos va a llegar, cuánta vacuna. Y luego algo muy importante que me gustaría destacar, esto ya no lo digo como político, lo digo como médico, ¿no? Es el tema de que, por favor, que no nos pase en la vacuna de la COVID lo que nos ha pasado en otras vacunas, que, por favor, los criterios sean unos únicos para toda España. Creo que los españoles han aguantado demasiado. En este país han fallecido más de 50.000 personas en la pandemia. Lo que no podrían aguantar los españoles es que, dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, se vacunen a unos antes o a otros después, o con unos criterios o con otros. ¿Usted cree que se debería gestionar de forma centralizada el suministro de la vacuna, los criterios? Yo creo que, lógicamente, vamos a ver, para empezar, el Gobierno de España le corresponde la gestión de la pandemia. Estos días que está claro, en la actualidad, como no, el tema de la gestión de la educación. Una cosa es la gestión de la educación o la gestión de la sanidad, que está transferida, y otra es la gestión de la pandemia. La gestión de la educación le corresponde a las comunidades autónomas, pero la
gestión de la pandemia le corresponde al Gobierno de España y, por lo tanto, desde luego, los criterios de vacunación tienen que ser únicos para toda España. El virus no entiende de fronteras, no entiende de comunidades, no le pregunta tan que estoy aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos a permitirnos que no haya un solo calendario para vacunar? Eso es fundamental y eso, desde luego, tiene que ser una decisión de la autoridad sanitaria, que en España, le recuerdo, la autoridad sanitaria sigue siendo el Ministerio de Sanidad. En tema de pandemia, efectivamente. Precisamente la escuché ayer, o antes de ayer, que estaba en Oviedo, y hablaba precisamente de desentenderse, acusaba al Gobierno de desentenderse de las comunidades autónomas, de todo el tema de la educación, de dejarlo en mano de las comunidades autónomas, de aplicar esa cogobernanza y desentenderse de forma centralizada. Pero cuando estábamos en el estado de alarma, le pedían al Gobierno que delegara. ¿En qué quedamos? Pues mire, yo lo dije en la tramitación del Real Decreto Ley del estado de la nueva normalidad, ¿no? Nos dijeron que habíamos vencido al virus, vamos, lo dijo el Gobierno, nos dijeron que estábamos en la normalidad y resulta que seguimos siendo... ¿Por qué será, verdad? Seguimos siendo los que tenemos más contagiados que nadie, tenemos hospitalizados, tenemos personas en UCI y, sobre todo, hay una cosa que tiene que quedar, a mi juicio, muy clara. Es que la gestión del inicio del curso le corresponde, la gestión de la parte educativa le corresponde a las comunidades autónomas, pero desde luego el que en este momento empiece el curso y haya condiciones diferentes en las diferentes comunidades autónomas, usted me diga si es de recibo o no, cuando el Gobierno de España tiene esas competencias en una pandemia de que hubiera criterios únicos compartidos. Puede haber una especificidad, pero ¿le parece normal que en unos sitios se hagan test a los profesores y en otros no se hagan? ¿Le parece normal? A mí, desde luego, no me parece. Dio unas directrices, ¿no? Y cada comunidad autónoma las ha aplicado. Bueno, mire, hemos pasado del estado de alarma, como usted dijo, a esa nueva normalidad. O sea, hemos pasado del estado de alarma todos en casa a un Real Decreto que sabe lo único que decía de las escuelas, un artículo, el 9 decía, las comunidades autónomas se preocuparán porque la distancia entre los niños sea de 1,5 metros. Puede usted leérselo el artículo porque está en el Boletín Oficial del Estado. Dice exclusivamente eso. Es decir, lo llamamos el decreto del 1,5 metros. Quedará para la historia ya el decreto del 1,5 metros. Es decir, hemos pasado del todo a la nada. Una cosa genérica, llena de generalidades. Y fíjese, yo no lo comparto, pero hay quien analiza que se llegó tarde, que esto fue en marzo. Sabe que desde el 30 de enero hubo una alerta de la OMS. Bien, pero fíjese, para preparar... todos los países tarde, estamos de acuerdo en eso. España, le recuerdo las cifras, España tiene más fallecidos que ningún país de la Unión Europea, tenemos más contagiados que nadie, sabe que hay más de 54.000 profesionales sanitarios contagiados. ¿Y usted conoce...? Como doctora, como médica, sí. ¿No encuentra una explicación razonable a eso? Bueno, yo encuentro muchísimas, no una. Me tendría que usted que invitar otro día para que participara en este desayuno. Le puedo decir que se han hecho cosas, desde luego, a mi juicio, que no habría que haber hecho y otras, sobre todo, que no han funcionado. El sistema de vigilancia epidemiológica, por eso quiero que se cree de forma urgente una agencia de salud pública. En Alemania, que es un país descentralizado, hay un instituto, el Instituto Koch, que actúa realmente como autoridad sanitaria única en un país como Alemania descentralizado. Pero lo que yo le estaba diciendo es que lo que no se puede es hacer un protocolo con criterios generales, pero es que ha habido, le decía, en la primera parte, se pueden buscar algunas explicaciones, pero después de 6 meses que no esté preparado bien el inicio del curso, a mí me preocupa muchísimo, porque fíjate, le puedo poner ejemplos. Cuando un profesor de positivo y haya estado, como ha pasado ayer, ya en un colegio, y haya estado en el claustro de profesores, ¿se van todos los profesores a su casa? ¿Qué plan tenemos? O sea, ¿qué plan hay? Como ve, por comparar con un colador, ¿no? Ese decreto de la nueva normalidad y ese 1,5 metros se ha quedado, desde luego, absolutamente como un coladero. Bueno, vamos con nuestros tertulianos, que tienen más preguntas. De todas maneras, me apunto esa proposición de venir otro día. Vamos. Muchas gracias. Empezamos por Juan de. ¿Qué tal, señor Pastor? Buenos días. Gracias. No sé qué habrá sentido esta mañana cuando de nuevo usted o el presidente del Partido Popular y de la oposición, Pablo Casado, esta mañana han visto que otra vez Bárcenas
otra vez Villarejo, otra vez Gürtel. ¿Se depuraron todas las responsabilidades? ¿Qué ocurrirá si el juez, en este caso, no porque lo pida, usted ha hablado del informe de la Fiscalía Anticorrupción, qué ocurrirá si el juez, Manuel García Castellón, imputa en este caso al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, o a la que fuera, nada menos que secretaria general del Partido Popular, María de Cospedal? Bueno, primero de todo decirle que lo que hay es un informe de la Fiscalía. Le puedo recordar, por ejemplo, el caso de los ordenadores. Mire que no se han escrito todos los periodistas, ustedes, seguro que usted mismo, de este tema, y ya ve sobreseguimiento. Quiero decir con esto que hay que ser muy prudentes y, mire, me llamó la atención una cosa ayer. Ayer estuvo el presidente del Gobierno en esta casa y habló de este tema, pero por ejemplo no habló de que quien forma parte del gobierno, de su gobierno, quien se sienta en la mesa del Consejo de Ministros, está imputado ese partido, ¿no? No, de hecho es el propio juez quien lleva la instrucción también de ese caso, de Podemos, el propio juez. Por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que le quiero decir, que nosotros respetamos... Pero no, claro, es una cosa es una instrucción y otra cosa es otra instrucción. Sí, pero en este caso, como usted sabe, es un informe de la Fiscalía y que nos llama poderosamente la atención que al presidente del Gobierno no se trate con él el tema de lo que tiene dentro de su propio Gobierno. Y por otra parte decirle que, ya sabe, la independencia, siempre el respeto a la independencia del Poder Judicial y la presunción de inocencia, cuando estamos hablando de un informe de la Fiscalía. Ya le digo, y sin embargo no hablamos de la imputación, o no hablamos, por ejemplo, de esa sensibilidad y empatía que hay que tener con alguien que está pendiente de un recurso, pero que ya es un caso juzgado, como es el señor Torra. A mí también me llama mucho la atención. Digo porque, bueno, es bueno que hablemos de todo, ¿no? Muchas gracias. Juanma. El caso del CGPJ, las tres razones que han dado ustedes para romper las negociaciones con el Gobierno, bueno, pues fueron que Podemos había criticado a la monarquía, que había criticado al Poder Judicial y que había sido imputado. Yo le pregunto, antes de agosto, el 9 de julio, ya Podemos había pedido la abdicación del rey y se estaba negociando sobre el CGPJ. Como usted bien ha dicho, ya antes de agosto había habido 2 reprimendas del CGPJ a Podemos y se estuvo negociando en julio. ¿Y por qué el Partido Popular cree en la presunción de inocencia para el caso del Partido Popular, pero no lo ha hecho en las negociaciones del CGPJ para Podemos? Se ha roto una negociación en vez de prevalecer la presunción de inocencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, primero de todo, yo creo que hay algo muy importante, que usted seguro que lo conoce bien, es el respeto a nuestro modelo constitucional. El respeto a nuestro modelo constitucional nos corresponde a todos los ciudadanos porque creemos, desde luego, en el orden constitucional. Pero ¿cómo no voy a tener todas mis precauciones sobre quien está, además, dentro del Gobierno de España? Es decir, no es lo mismo, con perdón lo que usted me pueda decir en este momento, y usted es una persona muy relevante en el mundo del periodismo, que una persona que forma parte del Gobierno. Creo que es gravísimo, creo que es muy grave lo que ha ocurrido en España. El ataque al rey Felipe VI, el ataque a la monarquía parlamentaria, me parece de una gravedad extrema, con la que creo que están de acuerdo la inmensa mayoría de los españoles. Y desde luego que un partido que está dentro del Gobierno, esté, por cierto, como usted sabe, esté imputado y haya altos cargos de ese partido que están imputados. Eso es y con independencia de la presunción de inocencia, también para eso. Usted no me habrá escuchado que no tengo yo presunción de inocencia para el caso que usted me está hablando, pero como le digo, o por ejemplo, el que formará parte del Gobierno vasco Bildu, o por ejemplo, el tema de la autodeterminación, que esto ya parece que se toma con cierta normalidad, pero cuando se habla de este asunto se está también hablando de la ruptura del orden constitucional. Por tanto, el Partido Popular no puede llegar a acuerdos con quien quiere romper el orden constitucional. Elsa. Buenos días, señora Pastor. ¿Significa eso que el Partido Popular va a mantener el bloqueo en la renovación de las altas instituciones del Estado durante 3 años, que son los que quedan de legislatura, porque Podemos forma parte del Gobierno? Lo digo porque el mandato del Consejo del Poder Judicial ya lleva caducado más de un año. Entonces podríamos ir a un escenario de bloqueo de las altas instituciones de 4 años, 5 años. ¿Esto es realista? ¿Esto es aceptable en una democracia? Mire, Elsa, yo le decía antes
a la conductora de este programa que hay una cosa que creo que es relevante, que es que en este momento es el gobierno de España, el señor Sánchez concretamente, y el Partido Socialista quien tiene desde luego que tomar algunas decisiones, y esas decisiones pasarían porque los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial se hagan con transparencia, se hagan con profesionalidad. No quiero recordar lo que pasó con el nombramiento del fiscal general del Estado, que todos ustedes lo conocen, no nos ha parecido en ningún caso apropiado, y ya sabe que es un tema que sigue vivo, desde luego, y va a seguir vivo para nosotros, y desde luego nosotros siempre estaremos con quien respete el orden constitucional. Lo puedo explicar de 5 maneras distintas, pero el tema de fondo es el mismo. Pero siguen exigiendo que Podemos tiene que estar fuera del gobierno para iniciar cualquier conversación sigo insistiendo con el gobierno para renovar las instituciones. En que nadie nos puede pedir al Partido Popular que vayamos en contra de los principios de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución, que es lo que quieren todos los españoles. En contra del ordenamiento jurídico, perdón, que le interrumpe, sí, pero sí. También indica, de hecho lo hace la Constitución, que es preceptivo renovar los órganos, las altas instituciones del Estado. También, ¿no? Se está incumpliendo, de hecho no es un derecho de los partidos, es una obligación constitucional. Y también dice que tiene que haber acuerdo entre los partidos políticos, como usted seguro que se lo sabe bien. Claro. Y ese acuerdo requiere que para formar parte de ese acuerdo no estén quien quieren desde luego romper el orden constitucional. Y como le digo, me lo puede usted preguntar de 5 maneras distintas y le voy a decir lo mismo. Nunca podremos llegar, desde luego, a estar del lado de los que quieren romper el orden constitucional. Como lo han demostrado. ¿Quiere romper el orden constitucional Podemos? Porque creo que la Constitución del 68 permite, por ejemplo, defender una posición republicana en España, ¿no? Eso no está prohibido por nuestra Constitución. Bueno, y tampoco está prohibido por la Constitución que haya un partido que forma parte del gobierno que esté imputado. ¿Eso está en la Constitución? Eso es que en política hay una parte también muy importante que es la decencia, ¿no? Y por eso es tan importante que los políticos nos sentemos aquí, le miremos a ustedes, a los periodistas, a los españoles a la cara y le digamos con claridad: mire usted, yo los acuerdos siempre los hago con quien defienden a mi país, defienden la transición española, defienden el Estado democrático, defienden las instituciones, y no quien quiere formar parte de las instituciones que ataca. ¿Qué pasa? ¿Que quiere atacarlas porque... ¿Por qué? No lo sé. Entonces, años sin renovar. Buenos días, señora Pastor. Buenos Habla días. de hablar a los ciudadanos a los ojos. No sé qué pensarán hoy esos ciudadanos que vuelven a ver esas portadas, incluso muchos votantes del PP, sobre la Operación Kitchen. ¿Qué les diría usted? ¿Para que vuelvan al PP o que vuelvan a confiar en ustedes? Pues que yo le diría a todos los que nos están viendo, le diría primero que la política y los políticos, la inmensa mayoría de todos nosotros, lo que hacemos es trabajar por nuestro país, hacer propuestas, hacer iniciativas, preocuparte. Fíjese, le decía yo antes del tema del coronavirus, tantas cosas que tenemos que hacer que nos están haciendo, reforzar nuestro sistema, el sistema sanitario que tenemos, poner más recursos para que se contraten más profesionales de atención primaria. Yo le diría que la inmensa mayoría de los políticos estamos en las cosas importantes y que luego que confiamos en la justicia de nuestro país y también que confiamos en que todos los españoles sepan que hay una cosa que es presunción de inocencia, pero que yo que soy parte del Poder Legislativo, yo no podré, estoy para controlar al Gobierno, eso sí, porque el Parlamento, estamos en un sistema parlamentario, no presidencialista. Aquí algunos se han pensado que esto es un sistema presidencialista. No. De lo que estamos es en un sistema parlamentario. El Parlamento sí que está para controlar al Gobierno, para hacer propuestas e iniciativas, para nombrar, como decía antes Elsa, para nombrar a en la parte que lo dice la Constitución, el ordenamiento jurídico, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y que eso es fundamental. ¿Pero y que no cree que el PP debería romper con ese pasado sin ambajes? Inequívocamente. El Partido Popular lo que hace y lo que está haciendo, mire, yo he formado parte de varios gobiernos, he sido presidente de la Cámara, estoy en política activa. El comportamiento de los políticos y el comportamiento, desde luego, de mi partido es trabajar y, desde luego, con honorabilidad y con decencia siempre. Eso no le quepa la menor duda. Señora Pastora, en este programa le ofrecemos a los telespectadores, si quieren hacerles una pregunta a nuestros entrevistados. Claro que Tenemos una pregunta para usted de uno de nuestros espectadores. Que no sea difícil, Marina. ¿no?
Pastor, bueno, le voy a tener que insistir con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero realmente el grueso de las preguntas que hemos recibido van por ahí. Por ejemplo, le voy a trasladar esta que nos plantea Antonio y le pregunta si no es el momento de presentar una modificación a la norma y que la renovación del Consejo General del Poder Judicial dependa de los partidos y haya así una separación real de poderes. Le tengo que insistir, señora Pastor. Pues yo le puedo contestar. Primero, muchas gracias a Antonio Ricón Cano por la pregunta y decirle que debería de haber un sistema, a mi juicio, que sea mucho más transparente que el actual, que prime la profesionalidad siempre y que se pueda intervenir desde el Parlamento, pero desde luego siempre cumpliendo esos principios, que creo que son muy mejorables. Y creo que la pregunta es muy atinada. No sé, seguro que ha habido alguna más de coronavirus, pero bueno, esta es lógicamente también muy pertinente y yo le agradezco a Antonio Ricón que haya sido el afortunado que ha entrado su pregunta. La última pregunta, y perdóneme que le insista. Mientras el PP estaba en el poder, estaba investigado, había dirigentes imputados y siguió en el poder. ¿Por qué no puede Podemos? Bueno, yo le voy a decir algo que seguro que también sabe también como yo. En este momento, el señor presidente del Gobierno, que estuvo aquí ayer, curiosamente contestó a todas las preguntas que se le hicieron sobre una investigación de un fiscal. Pero, sin embargo, nadie le preguntó por cómo, teniendo dentro de su gobierno, dentro del gobierno, un partido que está imputado, no tiene nada que decir. Y esa va a ser mi respuesta a su pregunta. No me hubiera contestado, igual que no me ha contestado usted. Pero bueno. Bueno, quiero decirle una cosa, yo le respondo, pero lo que sí me gustaría es que contestara el presidente del Gobierno. No se olvide que yo soy la oposición y el Gobierno es el señor Sánchez. Me apuntaré la pregunta para la próxima vez que vuelva el presidente y para la próxima vez que vuelva usted. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Seguimos, enseguida analizamos